Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de la Red Sanar, donde vamos a aprender sobre los trastornos de personalidad y sus generalidades, ¿sí? Bueno, el objetivo de esta clase es que ustedes tengan una noción global acerca de qué es lo que son, cuáles son los trastornos de personalidad y cuáles son sus características, ¿sí? La idea no es hacer una profundización ni tampoco un nivel de especificidad a nivel profesional, pero sí para que tengan una idea de aprender de cuáles son sus características, cómo ayudarlos a detectarlos, de manera de poder tener mejores herramientas para lidiar en los diferentes talleres con las características de estos trastornos que son muy particulares, sobre todo algunos de ellos. Bueno, vamos a empezar por compartir PowerPoint. Bien, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de personalidad? La personalidad son patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales. Es decir, en nuestra manera de ser y estar en el mundo, comporta determinados patrones que nos ayudan o nos guían a la hora de relacionarnos con el mundo. Sí, la personalidad podemos decir, según algunas teorías, que está relacionada con la combinación de dos características globales. La primera es el temperamento, que es la parte más biológica de nuestra personalidad, es aquello que traemos y por lo tanto es inmodificable, ¿sí? Es el 50% de nuestra personalidad. Y por el otro lado tenemos el carácter, y el carácter sí tiene que ver con la interacción de ese temperamento en el mundo externo y con nuestras experiencias, y el paso por este mundo y nuestros vínculos, la cultura, etcétera. Entonces, la conjunción de ambos es lo que da la personalidad, ¿sí? Entonces, como les decía, influye en la manera en que pensamos, sentimos, nos comportamos, interpretamos la realidad y muestra una tendencia de comportamiento, muestra cierto nivel de previsibilidad en nuestra forma de ser y estar en el mundo, ¿sí? Entonces, eh, muestra como una manera estable de percepción, retroalimentando ciertas estructuras de conducta. Bien, eso es la personalidad. Seguramente ustedes ya tienen cierta idea, entonces vamos a seguir. ¿De qué hablamos cuando hablamos de trastorno de personalidad? Bueno, cuando hablamos de trastorno, acuérdense que hablamos de un malestar clínicamente significativo, ¿sí? Que muestra un alto nivel de disfuncionalidad para las personas o un moderado, ¿sí? Bien, entonces, según DSM-5 es un patrón persistente o permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de cultura. Esto es lo que nos da cuenta es que la persona con un trastorno de personalidad muestra características de desadaptación, es decir, no coincide con cómo reacciona la mayoría de las personas, ¿sí? Tiene un inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta. Esto es importante aclararlo, muchas veces vamos a ver que algunos rasgos aparecen en la infancia. Lo que pasa es que la consolidación de la personalidad se termina a hacer en principio de la edad adulta o la adolescencia, por lo cual no podemos hablar de trastornos de personalidad hasta que la personalidad no se encuentre consolidada de alguna manera. ¿Sí? Es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar y perjuicios para el sujeto. Ahí dice prejuicios, pero es perjuicios. Bien. Entonces, estos rasgos se hacen inflexibles y desadaptativos, ¿sí? Como yo les decía. Son egosintónicos, ya vamos a ver bien de qué se trata, pero tiene que ver con que la persona siente que es parte de sí misma, por lo tanto no lo reconoce como propio, es decir, mejor dicho, lo reconoce como tan propio que lo reconoce como parte de su personalidad, ¿sí? No lo reconoce como un síntoma. Y causa un deterioro funcional significativo a nivel subjetivo. Entonces, ¿qué es esto de egosintónico? Les decía, presentan, la egosintonía tiene que ver con
una escasa conciencia de enfermedad. Entonces los síntomas son en sintonía con el yo. Eso quiere decir egosintónico. Ego, yo, sintonía, en sintonía con el yo. Por lo cual la persona no lo reconoce como un problema, lo reconoce como una manera de ser, ¿sí? O reacciono así, por ejemplo, o pienso así por culpa de otros, ¿sí? No porque yo tenga algún problema. Por eso los motivos de consulta entonces no coinciden con los rasgos más disfuncionales del trastorno, sino en realidad con sus comorbilidades, por ejemplo, los problemas vinculares o los trastornos del eje 1. Lo que quiere decir es que la persona suele consultar entonces por lo que realmente detecta como un malestar propio, como por ejemplo la depresión, un trastorno de pánico, o algunos síntomas físicos o algunos problemas vinculares que les preocupan, pero no necesariamente con los rasgos característicos del trastorno de personalidad, porque en ese punto hay como una ceguera, ¿sí? Entonces, otra de las características que nos vamos a encontrar en todos los trastornos de personalidad es la rigidez. Acuérdense que la rigidez en general es signo de enfermedad, tanto física como psicológica. A más rigidez, mayor nivel de sufrimiento y enfermedad, porque esto implica poco nivel de modificación, poca capacidad de incorporar nuevos recursos y por lo tanto altas dificultades de adaptación y incorporación de nuevas herramientas, ¿sí? Bien, entonces los rasgos de los trastornos de personalidad son rígidos y entonces son personas que son muy resistentes a los tratamientos, incorporan muy poco de las herramientas. Esto ya nos hace dar una idea de que si tenemos personas en los nodos con características de trastornos de personalidad, van a tener alto nivel de dificultad para incorporar las herramientas que nosotros brindamos en los diferentes tipos de psicoeducaciones, ¿sí? Por ejemplo, no van a reconocer las necesidades de incorporar esto, o no se los van a ver en sí mismos, ¿sí? O van a ser altamente cuestionadores de estas herramientas, pero no las van a poder ver como recursos, ¿sí? Entonces, rigidez psicológica es una de las características. Entonces, como dice acá, es necesario regular las expectativas del entorno. A veces genera alto nivel de sufrimiento en el entorno, porque no entendemos muy bien lo que está pasando, porque no son permeables a lo que otras personas son permeables, como por ejemplo razonamientos típicos. Las personas del entorno, o incluso si nosotros estamos en los nodos y tenemos que lidiar con las características de este tipo de personas, es muy frustrante tratar de compartir o intercambiar argumentos racionales o mostrar cierta racionalidad en los argumentos porque no lo ven, o sea, tienen un razonamiento altamente emocional, por lo cual es muy frustrante a veces la comunicación. Sentimos que estamos hablando como en otro idioma, o que la persona está viendo otra película, o que no incorpora lo que otras personas incorporan con facilidad, ¿sí? Entonces, la rigidez psicológica es algo que produce alto nivel de desadaptación y mucho nivel de sufrimiento. Y otra de las características que están relacionadas con estas otras dos es que son personas que tienen una característica que se llama defensa aloplástica. Es decir, básicamente le echan la culpa a todos de su propio malestar, menos a sí mismo, ¿sí? Entonces me enojé por tu culpa, perdí dinero por tu culpa, hice esto porque vos no me frenaste, o la relación falló porque vos no hiciste lo suficiente, o yo no aprendo porque vos no te esforzaste, o incluso, por ejemplo, en el caso de los psicópatas, por ejemplo, llegan por ejemplo, me acuerdo el caso de un abusador que decía, la culpa es de los padres que no cuidan a sus hijos, por ejemplo. ¿No? Esto es bien característico, por ejemplo, de los psicópatas. Pero no solamente, los psicópatas
corresponden a un subtipo de los trastornos de personalidad, pero en realidad esta característica es bien característica de los trastornos de personalidad y esto es parte de lo que nos causa frustración, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a ver es que de acuerdo a dónde se presente la disfunción, vamos a ver diferentes formatos de trastornos de personalidad. Y el DSM los caracteriza en diferentes subtipos, ¿sí? O clusters, los van a encontrar así, o grupos que se organizan bajo ciertas características. Por ejemplo, el clúster o el grupo A como raros o excéntricos. Este lo vamos a pasar bastante rápido porque no es un grupo de trastornos de personalidad que sean muy fáciles de encontrar ni en la clínica ni en la red Sanar y son bastante confusos con otros tipos de trastornos, ¿sí? Pero igual es bueno que más o menos lo sepan. Paranoide, que muestra una desconfianza excesiva e injustificada, no llega a ser una psicosis paranoide, pero tiene rasgos similares. Son personas altamente desconfiadas y tienden a pensar que todo el mundo está en su contra, o que nadie es confiable, o que pueden hacerles daño en cualquier lado, o todo el mundo puede traicionarlos. Entonces, la característica es mucho nivel de desconfianza. La característica del esquizoide tiene que ver con dificultad para establecer relaciones sociales, son personas que parecen como apáticas, los podríamos relacionar con alto nivel de rasgos de síntomas negativos de la esquizofrenia, ¿sí? Son personas altamente apáticas, desconectadas, con cierta indiferencia y dificultad de adaptación. Acuérdense que no manifiestan sufrimiento frente a estos síntomas, y lo que vamos a percibir en general con este tipo de personas es que son raras, aunque no llegan a la esquizofrenia, ¿sí? Y el rasgo del trastorno de personalidad esquizotípico es que muestran anomalías en la percepción, del pensamiento, del lenguaje y de la conducta, que no llegan a reunir criterios para la esquizofrenia. En este caso, tienen como una pincelada de los rasgos de síntomas positivos de la esquizofrenia, ¿sí? Pero no alcanzan a ser esquizofrenia y muestran cierta estabilidad en el tiempo. Son personas que pueden tener algunos rasgos paranoides, son muy susceptibles a, por ejemplo, teorías conspirativas, pensamiento mágico, superstición, pueden tener formas raras de funcionar, de vestirse, de relacionarse, también tienen dificultad para vincularse, a veces son personas muy solitarias, y son muy afines a cierto tipo de disciplinas como tarot, duendes, magia, todo ese tipo de cuestiones, aunque cabe aclarar que no todas las personas que son afines a este tipo de discursos tienen trastornos esquizotípicos, pero para que ustedes tengan idea. Vamos a pasarlo porque de todos modos no nos vamos a encontrar tanto con este tipo de patrones. Bien, después tenemos los dramáticos, emotivos o inestables, y justamente se caracterizan por violación de las normas sociales, impulsividad, emotividad excesiva, grandiosidad, tendencia al acting out. Esto es un concepto que viene del psicoanálisis, que tiene que ver con pasaje al acto, que está bastante relacionado con la impulsividad, pero la característica es que buscan un poco generar alguna reacción en el otro, ¿no? El acting out está pensado como una puesta en escena también, ¿no? Para lograr algún objetivo externo. Entonces, rabietas, comportamiento abusivo o arranques de rabia. Entonces, bien, una de las características es el comportamiento, el trastorno antisocial, ¿sí? El antisocial es lo que habitualmente conocemos como psicópata o sociópata. Depende de las clasificaciones, algunos las asocian como lo mismo o diferente, pero el DSM no hace esa diferenciación, pero es para que ustedes tengan
una idea. El psicópata o el antisocial tiene una conducta antisocial continua y crónica, en la que se violan los derechos de los demás, se presenta antes de los 15 años y persiste en la edad adulta. Dentro de este grupo vamos a encontrar personas con rasgos de, por ejemplo, violadores, estafadores, conductas ilegales reiteradas o conductas de abuso con el otro para un beneficio propio. La característica es la falta de empatía o capacidad de ver a los otros como humanos, digamos, en algún sentido, ¿no? Es el otro como objeto y como objeto de mi satisfacción. ¿Sí? En algunos casos es que no les importa el sufrimiento del otro para obtener sus fines, y en otros casos es que realmente les produce placer causar cierto malestar en el otro, depende del grado de perversión, ¿sí? Pero es lo que podemos llamar como psicópata o perverso, ¿sí? Dentro de los rasgos de personalidad, y es un tipo de patología grave, ¿sí? El narcisista en algunos casos está muy asociado al primero, al antisocial, ¿sí? En algunas literaturas lo podemos encontrar como psicópata narcisista o como psicópatas integrados. El narcisista lo que busca en realidad es sentirse importante, sentirse admirado, tiene sentimientos de grandiosidad, fantasías de éxito, necesidad de exhibicionismo, muchas veces de poder, busca atención, admiración y este rasgo psicopático de explotación interpersonal. El narcisista se siente superior y en el derecho de tratar a los otros como objetos. Este es el punto psicopático del narcisista, ¿sí? La diferencia es que el narcisista no lo hace tanto porque no le importa el otro, sino porque se siente superior y en ese sentido no le importa el otro, ¿sí? El narcisista busca sentirse superior o se siente superior y busca un trato diferencial. Se siente con capacidad y con derecho, mejor dicho, de disminuir o descalificar o maltratar a otros en pos de un beneficio que él considera superior, como puede ser poder, dinero, admiración, etcétera, ¿sí? Son personas con egos muy grandes. En algunos casos en la red Sanar nos podemos encontrar con este tipo de casos. En general no duran mucho. Lo que hay que tener cuidado es que digamos, no dominen la situación. Después podemos ver más profundamente, pero es importante que no crezcan y no dominen la situación, porque esto termina siendo como un desastre para el funcionamiento del nodo. Sí, en general, si nosotros logramos neutralizarnos y mantenernos a raya, no duran porque justamente no pueden obtener ningún beneficio, ni ser admirados, ni ser tenidos en cuenta, y entonces simplemente se van. Les pido disculpas por el ruido ambiente que puede escucharse, hay una obra enfrente. Bien, trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite lo vamos a ver aparte, así que voy a dar algunas ideas, pero el trastorno límite se caracteriza por un trastorno donde lo que vemos es inestabilidad afectiva constante, ¿sí? La característica central del trastorno límite de la personalidad es un temor excesivo al abandono y una necesidad constante de dominar la situación afectiva de los vínculos, ¿sí? En ese sentido también a veces aparecen manipulaciones, o estallidos de ira, o búsquedas de regular la actividad interpersonal o la dinámica interpersonal, pero esto ya está mucho más relacionado con el alto nivel de sufrimiento y el miedo constante al abandono. Yo diría que dentro de los trastornos de personalidad es el que puede ser finalmente más egodistónico y puede aprender a entender su trastorno y a modificar ciertos patrones porque tiene un alto nivel de sufrimiento, ¿sí? Puede darse cuenta que esto tiene que ver con características personales. Vamos a ver mucha inestabilidad anímica, dependencia, trastorno de la identidad,
bueno, muchas veces conductas autolesivas, abuso de sustancias, es un trastorno donde hay extrema desregulación emocional, ¿sí? Y muchas veces las respuestas para la desregulación es me desregulé o me corté o abusé de las sustancias o tuve un estallido de ira por culpa del otro que no me dio bola, no me atendió el teléfono, no le importa, no me contuvo, etcétera, 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 ¿sí? Vamos a verlo más en profundidad en otra clase, así que no me voy a detener. El trastorno límite entonces lo que busca es seguridad vincular. El trastorno histriónico lo que busca es, puede parecerse a veces el trastorno límite de personalidad, pero lo que busca es atención. No tiene tanto temor al abandono, pero sí tiene temor a ser como invisible. Entonces, tienen conductas teatrales, reactivas, muchas veces son extremadamente expresivas, confianzudas, cariñosas, demás, como muchas veces son desubicadas, a veces dan risotadas o tienen unas maneras muy de vestirse o de arreglarse de maneras muy exuberantes. Muchas veces son muy afines a tipos de tareas como el teatro, las artes, suelen tener patrones de vinculación muy superficiales, ¿sí? Egocéntricos, y tienden también a la manipulación con el objetivo también de buscar algunos beneficios propios, pero relacionados con la atención, ¿sí? Es lo que vamos a sentir todo el tiempo es que la persona histriónica necesita llamar la atención. A diferencia, por ejemplo, de lo que podemos ver en un episodio hipomaníaco, por ejemplo, en la bipolaridad, esto es estable en el tiempo, ¿sí? No tiene que ver con un desborde emotivo, sino con una necesidad y ansiedad constante respecto de perder la atención. Bien, el grupo C se caracteriza por ser ansiosos o temerosos, ¿sí? Este grupo entonces se caracteriza por un patrón penetrante de temores anormales, incluyendo relaciones sociales, separación y necesidad de control. Quiero aclararles que, por si les pasa que los grupos no les quedan muy claros cómo están agrupados, a mí me pasa un poco lo mismo, yo se los comunico como se encuentra en el DCM, sin embargo, algunos rasgos los vamos a ver confusos. No es tan importante que entiendan con super claridad cómo son los grupos, sino entender más o menos de qué se tratan cada uno de los trastornos de personalidad, cuáles son las globalidades y cuáles son las características principales de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, dicho esta aclaración, vamos a seguir. Entonces, el trastorno evitativo de la personalidad, como dice el nombre, lo que busca es evitar. ¿Qué busca evitar? Busca evitar experiencias desafiantes o dolorosas o incómodas. Son personas que se quedan constantemente en la zona de confort, pero de manera rígida, ¿sí? No es al modo solamente como de una depresión. Lo que busca es constantemente evitar situaciones incómodas. Muchas veces las vamos a ver asociadas a la distimia, ¿sí? Porque es un patrón como estable, son personas que no crecen en la vida o no aceptan desafíos. Entonces, tienen hipersensibilidad al rechazo, a la humillación o a la vergüenza, mucho retraimiento social a pesar del deseo de afecto y muy baja autoestima, ¿sí? Lo que vemos es que están muy relacionadas también con características dependientes también, ¿sí? Muchas veces aparecen en conjuntos y son difíciles de diagnosticar en muchas ocasiones porque aparecen de maneras asociadas los síntomas, ¿sí? Pero la característica central es que buscan evitar situaciones de desafío, por lo cual se quedan en situaciones donde no tengan que sentirse en riesgo emocional. Bien, las características del trastorno dependiente es que en general tienen cuestiones similares, pero lo que tienen es miedo a tomar decisiones o a tomar desafíos y por lo tanto buscan subordinarse a vínculos que suplan esta función que en general todos tendríamos que buscar de manera saludable como es la autonomía.
¿sí? Buscan que otros asuman las responsabilidades o que los lideren, o no pueden valerse por sí mismos, necesitan compañía todo el tiempo, ¿sí? Si bien esto puede ser un periodo de, o una consecuencia de algunos otros tipos de trastornos del eje 1, en el caso de los trastornos de personalidad, acuérdense que esto es de manera estable, ¿sí? Muchas veces estos tipos de trastornos se combinan en vínculos, por ejemplo, de pareja, con otros tipos de trastornos donde lo que se busca es lo contrario, ¿no? La dominancia, la grandiosidad, entonces como vimos, muchas veces pueden ser parejas de personas con rasgos de antisociales o narcisistas, o incluso de este tipo de trastorno que vamos a ver ahora, que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Bien, entonces, pasando a eso, ¿cuáles son los rasgos del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad? Les pido por favor que noten que el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, o como le solemos decir, el TOC de eje 2, no tiene mucho que ver con el TOC de eje 1. Hay ciertos rasgos similares y muchas veces pueden venir asociados, pero son entidades diferentes. Les pido por favor que presten atención y no los confundan, ¿sí? Porque en el TOC de eje 1, o sea, no el otro, en el TOC de eje 1 lo que vamos a saber es obsesiones seguidas de compulsiones que tienden como a la regulación de un malestar específico. Esto es un patrón rígido, estable y generalizado, ¿sí? Bien, entonces, ¿de qué se caracteriza que el TOC de G2? También lo vamos a ver aparte, pero vamos a ver globalmente. Perfeccionismo, obstinación, indecisión excesiva, devoción al trabajo, muchas veces al rendimiento, la eficiencia, tienen dificultad para expresar emociones cálidas y tiernas, suelen presentar un rasgo que se llama alexitimia, que es la dificultad para poner en palabras emociones o reconocerlas. Suelen ser personas muy afines a ser justicieras, algunas también tienden a ser extremadamente ahorrativas, incluso mezquinas. Tienen rasgos narcisistas muchas veces, pero no por sentirse superiores. La superioridad en este sentido está más bien relacionada en el apego al perfeccionismo, ¿no? Yo muchas veces los asocio con una idea como, como idealizada del mejor alumno, ¿no? Que se la sabe todas y que busca sabérsela todas. Pero en este punto, la perfección está en la razón, en las palabras de autoridad. Entonces, son más afines a cambiar de opinión si esta opinión proviene de una razón bien constituida o de discursos socialmente aceptados, como por ejemplo palabras de autoridad o la ciencia, etcétera, ¿sí? Son personas que buscan todo el tiempo esto, la perfección, ¿sí? Son eternos buenos alumnos o alumnos 10 y por eso pueden transformarse en personas desagradables vincularmente, que están todo el tiempo marcándole el error a los demás en búsqueda de esta tan valorada y sobrevalorada perfección. Bien, yo les hice este cuadrito para que ustedes, esto es como una regla para tratar de entenderlos y acordarse, ¿sí? Para que entiendan que todos estos trastornos de personalidad lo que tienen una herida profunda que viene de la infancia generalmente y que tiene que ver con un recuerdo, una sensación de falta de amor, ¿no? Y de sensación constante de inseguridad. Y según donde sienten la herida, van a poner atención en controlar aquello que les haga sentir más seguro. Entonces, ¿en dónde busca seguridad cada uno de los tipos de trastornos? Bien, entonces esto es para que tengan una idea global. El trastorno paranoide lo que busca es desconfiar y evitar traiciones. Se siente seguro mientras puede evitar que lo estafen, le mientan, lo engañen, lo humillen, etc. ¿Sí?
El trastorno esquizoide lo que busca es no implicarse emocionalmente, esto es muy a nivel inconsciente, la persona se siente escindida, dividida de la realidad y de los vínculos afectivos, entonces parecen personas completamente apáticas. Entonces, la manera de defenderse es simplemente prácticamente no sentir, no vincularse, ¿sí? Aislarse del afecto. En el caso del esquizotípico, lo que busca es parecido al paranoide, pero buscan significados ocultos, mágicos, tienen patrones de desconfianza, de aislamiento. Lo que buscan es tener como cierta relación con la realidad desde la suspicacia para poder defenderse, como sentir que ven algo que otros no ven, ¿sí? Bien, ¿cómo busca la seguridad del trastorno antisocial? Desde simplemente la deshumanización del otro y la autosatisfacción, el beneficio personal, el desapego afectivo. El antisocial se defiende sintiéndose de alguna manera diferente y con mayor derecho que los demás. El narcisista busca la satisfacción o la seguridad a través de buscar admiración, reconocimiento, poder, ¿sí? El trastorno límite lo que busca es la seguridad y la estabilidad vincular y va a hacer todo lo posible para que la quieran, para que no la dejen, para que la protejan, para que no le mientan, pero todo relacionado con básicamente no perder el vínculo o la estabilidad vincular. Porque a lo que le tiene pavor es al rechazo y al abandono. ¿Sí? El trastorno histriónico lo que va a buscar constantemente es atención, miradas constantes. Le tiene pavor a ser uno más, a ser invisible, y entonces está todo el tiempo buscando llamar la atención. El trastorno evitativo lo que busca es evitar tomar riesgos, evitar sufrir, entonces busca quedarse constantemente en situaciones de seguridad, en la zona de confort. El trastorno dependiente lo que busca es delegar su autonomía, no arriesgarse, no sentir que se puede equivocar, no sentir que él mismo se pone en riesgo, y entonces busca otras figuras que pueden ser parejas muchas veces, donde ponen su seguridad, ¿sí? Para que tomen las decisiones, para que los acompañen, etc. Y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad lo que buscan es constantemente la perfección, sentir que se sacan 10 en la vida constantemente, buscan tener todo bajo control, la estructura, el orden, la justicia, el ahorro del dinero, la eficiencia, ser los mejores alumnos en todo, ¿sí? Entonces, esto es una ayuda para que ustedes entiendan. Estas características, recuerden que además se mantienen en el tiempo, son rígidas, egosintónicas, y cuando se manifiesta algún desequilibrio en alguna de estas áreas, lo que buscan es echarle la culpa al otro o defenderse o aprovecharse del otro, ¿sí? No buscan regularlo hacia adentro, sino hacia afuera. Bien, ustedes se preguntarán cuáles son las causas de los trastornos de personalidad. Bueno, aunque no tenemos certeza de cuáles son las causas, lo que vemos en general es que, como muchos de los otros trastornos, hay una conjunción de factores internos y externos. Los factores internos muchas veces se ven desde la infancia, como yo les decía al principio, como una vulnerabilidad de base, a veces hipersensibilidad, baja tolerancia a la frustración, o tendencia extrema a la fantasía, o mucho retraimiento afectivo. Son niños que ya los vemos como especiales desde el principio, y después, en retrospectiva, podemos darnos cuenta que algunos de esos rasgos tuvieron algo que ver en el modo en que se fueron constituyendo ciertos patrones, ¿sí? Otra de las cosas que solemos ver es contextos familiares disfuncionales, por ejemplo, desorganización, traumas, experiencias vulnerabilizantes como abusos, abandonos, maltratos, descuidos. Acá influye mucho cómo fueron las familias, los cuidadores, ¿sí? Por ejemplo, obviamente cambia de un trastorno al otro,
pero por ejemplo en los trastornos dependientes muchas veces vemos padres hipercontroladores o sobreprotectores. Por ejemplo, en los trastornos obsesivos compulsivos podemos ver muchas veces padres que pueden llegar a ser hiperexigentes. En el caso de, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad o los trastornos antisociales o narcisistas, muchas veces vemos esto: abusos, traumas, maltratos, humillaciones, abandonos, y por lo tanto producen síntomas compensatorios a tanto dolor, ¿sí? Lo que vemos entonces es un contexto altamente disfuncional con la dificultad de sobreponerse. Es decir, vemos carencias en la potencialidad de resiliencia, o sea, pocos factores protectores. Muchas veces cuando vemos personas resilientes que no desarrollan este tipo de trastornos a pesar de esta vulnerabilidad, vemos que hubieron instituciones protectoras, por ejemplo, los colegios o los docentes, o un vecino, o un familiar, o recursos personales, una inteligencia emocional de base, o una inteligencia simbólica de base, o la capacidad de poner en palabras, o derivar en el deporte o en el arte de temprana edad ciertas emociones. Pero cuando estas características no están, el empobrecimiento va haciendo como una bola de nieve que va causando cada vez más deterioro y más disfuncionalidad y más rigidez y más dificultad para lidiar con los síntomas, y entonces más necesidad de poner afuera la vulnerabilidad para sostenerse, ¿sí? Se va dando como una bola de nieve y una rigidización que termina muchas veces derivando en estos trastornos que realmente causan mucho sufrimiento, además de que son muy difíciles de tratar, sino en muchos casos con altas o serias limitaciones. Bien, lo que vemos entonces por los altos niveles de adaptación son mucho grado de comorbilidades, ¿sí? Las comorbilidades típicas que vamos a encontrar son trastornos de ansiedad y depresión. Esto tiene que ver con que la rigidez psicológica y la dificultad de adaptación manifiestan un quiebre a largo plazo, ¿sí? Tarde o temprano pueden tener ataques de pánico o depresión o problemas vinculares, porque obviamente ellos se dan cuenta que no se pueden adaptar, pero no entienden por qué, porque no lo ven. Hacia adentro tienen una especie de ceguera, entonces no entienden por qué el resto no los entiende, o por qué el resto no comprende, no los comprende, o no funcionan como ellos, ¿sí? Piensan que todo el resto está equivocado, que todo el resto tiene la culpa, pero así todo esto les causa mucho nivel de sufrimiento. Pero no pueden relacionar ese sufrimiento a características personales, por lo cual se pasan toda la vida echando la culpa a los demás y esperando que otros modifiquen, que otros los entiendan, y así se van empeorando. Esta frustración constante y esta desadaptación puede producir derivaciones a otro tipo de trastornos como depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño, abusos de sustancias, impulsividad, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, muchas veces, como les decía, puede traer problemas vinculares como relaciones inestables o tóxicas, o aislamiento social. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento depende cuáles. Hay algunos tipos de trastornos que son un poquito más permeables a los tratamientos que otros. Como yo les decía, el trastorno límite de la personalidad es el que tiende un poquito más a ser egodistónico, a tener cierto registro, por lo cual tenemos cierto tratamiento que muestra altos niveles de mejora si lo logramos hacer bien, que es la terapia dialéctico-conductual, que aborda de manera global aspectos vinculares, entrenamiento en habilidades, modificación de patrones disfuncionales, creencias, regulación de las emociones, etc. Hay otros tipos de trastornos de la personalidad que más o menos responden a los tratamientos, pero es importante muchas veces regular expectativas y brindar ciertos bastones más bien para que no se terminen de deteriorar. A veces lo que nos tenemos que conformar es en hacer hincapié sobre las comorbilidades. Por ejemplo, la medicación puede servir no tanto para el trastorno de personalidad en sí,
sino para evitar el deterioro a largo plazo, porque estos pacientes son susceptibles de tener un alto nivel de deterioro a largo plazo, incluso teniendo riesgo del suicidio, ¿sí? Por lo cual es importante hacer prevención de esto si es que ellos tienen un cierto nivel de apego bueno, si sostienen el tratamiento, ¿sí? Lo cual no siempre es así porque justamente como suelen ser egosintónicos, tienen una tasa de abandono muy alta de los tratamientos. Obviamente algunos más, otros menos, ¿no? Los trastornos dependientes muchas veces pueden generar dependencias a los tratamientos, pero por ejemplo, los trastornos antisociales prácticamente no consultan a menos que vengan por el lado de la ley, ¿sí? Bien. Entonces, los tratamientos deben incluir varias estratégicas dada esta complejidad, como yo les decía, y tiene que apuntar un poco a la prevención. En cuanto al pronóstico, ¿qué podemos esperar en relación a este tipo de personas? Bueno, lamentablemente tenemos que regular expectativas, muchas veces no van a mejorar o no tanto como nos gustaría. Se puede a veces brindar una mejor calidad de vida, depende de los recursos intelectuales o emocionales de la persona o familiares. Podemos hacer un poquito más o un poquito menos, pero no podemos esperar lo mismo que si fueran trastornos del eje 1, donde hay posibilidades que se vuelva egodistónico y que la persona pueda hacer ciertas modificaciones, ¿sí? Una de las estrategias que yo les ofrezco para pensar este tipo de trastornos es como cuando vemos una discapacidad física irreversible, donde los tratamientos no apuntan a solucionar el problema, sino a brindar herramientas que le permitan cierta adaptación en el mundo, ¿no? Como una persona no vidente o una persona que tiene alguna discapacidad física irreversible, como dificultades al caminar o dificultades para oír o una persona sordomuda, ¿sí? Estas personas tal vez no puedan tener cierta reversibilidad en sus síntomas, pero podemos evitar problemas mayores si favorecemos de alguna manera su adaptación. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, la medicación puede ser útil para prevenir el deterioro severo a largo plazo. ¿Está? Bueno, esto es todo. La idea, seguramente se habrán quedado con muchas dudas, la idea es que ustedes tengan una idea global y después podemos, como les digo siempre, resolver el resto de las dudas en el contexto del taller. Y para que se queden tranquilos, hay algunos de los trastornos, no todos, que los vamos a revisar más en profundidad en otras clases. Bueno, espero que estén muy bien y nos vemos en otra clase. Hasta luego.